Bienvenidos a la cuarta conferencia global de investigadores universitarios sobre temas del mundo hispano. En la primera sesión, titulada La obra de Miguel Hernández desde la visión transcultural, nos acompañan varios participantes de gran talla y experiencia. En esta primera mesa tenemos a Juan José Sánchez Balaguer, codirector de la Cátedra Iberoamericana de Industrias Creativas de la Universidad Miguel Hernández de España y doctor por esta misma universidad, licenciado en Periodismo, Ciencias del Trabajo y Ciencias Políticas y de la Administración, posgraduado en Relaciones Industriales Internacionales, maestro de enseñanza primaria, titulado en Radio y Televisión y en Relaciones Públicas. Durante 30 años ha ejercido el periodismo en prensa, radio y televisión, ha investigado y publicado sobre la historia de la prensa en la Vega Baja del Segura y ha sido conferenciante en distintos centros culturales y universidades, tanto dentro como fuera de España. Secretario académico de la Cátedra Institucional Miguel Hernández desde marzo de 2010 hasta enero de 2018, actualmente es consejero de la misma y miembro del patronato de la Fundación Cultural Miguel Hernández y vocal de la Fundación Patronato Histórico Artístico Ciudad de Orihuela. También nos acompaña Rafael Courtois, poeta y escritor uruguayo. Ha recibido enormes condecoraciones y premios como el Premio Fundación Loeb de Poesía, el Premio Plural, el Premio de Poesía del Ministerio de Cultura del Uruguay, el Premio Internacional Jaime Sabines de México, el Premio Blas de Otero de España. Fue profesor de Literatura Iberoamericana y Teoría Literaria en el Centro de Formación de Profesores del Uruguay. También fue profesor de narrativa y guión cinematográfico de la Universidad Católica del Uruguay y de la Escuela de Cine del Uruguay. El Ministerio de Cultura del Uruguay le otorgó la beca Justino Zavala Muñiz con el apoyo a la creación artística. Hoy también se encuentra con nosotros Carmen Nozal. Carmen nació en Gijón, en España, y radica en México desde 1986. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México y es egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ha publicado 20 libros y obtenido diversos reconocimientos. Está incluida en la Enciclopedia de Autores y Escritores Asturianos. Hoy también nos acompaña Rafael Bascuñana Benítez, poeta, profesor, filósofo, pintor de España. Ha realizado estudios universitarios en comunicación social, lengua y literatura. Ha desarrollado el documental en homenaje a la vida y obra de Miguel Hernández, con un espectáculo multicultural en torno a la figura del poeta. Música, cine, teatro y poesía para recordar al autor con el grupo oriolano Lux Eterna y Camerata Universal Music bajo la dirección musical del compositor saxofonista Rafael Lozano. Pues bien, los dejamos con los participantes de la sección número 1 de esta mesa que hoy tenemos titulada La obra de Miguel Hernández desde la visión transcultural. Un saludo desde Orihuela. Soy Juan José Sánchez Balaguer, codirector de la Cátedra Iberoamericana de Industrias Culturales y Creativas de la Universidad Miguel Hernández. El concepto de museo al aire libre tiene su origen en Escandinavia, donde a lo largo del siglo XIX se hacía cada vez más común y a partir de allí se fue extendiendo a nivel global. La primera extensa narración de la historia del museo al aire libre tuvo lugar precisamente en el libro Open Air Museums, del museólogo sueco Sten Revson. Algunos museos al aire libre se desarrollan en torno a elementos ya existentes, como edificaciones históricas, yacimientos arqueológicos, teniendo por tanto una posición fija y siendo sus principales elementos expositivos inalterables y amovibles. Otros tipos de museos al aire libre son aquellos que exponen objetos de gran tamaño, como vehículos, maquinaria, barcos, tramos de ferrocarriles, túneles y similares, o maquetas de grandes dimensiones. A su vez, un museo clásico puede contar con más allá de sus exhibiciones en salas y galerías,
también con una o más exhibiciones al aire libre, normalmente por exponer piezas que por su tamaño o naturaleza requieren de espacio más amplio. Algunos museos al aire libre cuentan con varias ubicaciones. Muchos de los museos de este tipo son espacios vivientes y otros ofrecen recreaciones y recorridos guiados o interactivos. Entre los museos al aire libre se incluyen y se presentan, según la catalogación usual, colecciones de objetos de grandes dimensiones, edificios e instalaciones, patios de museos cerrados, exhibiciones de jardinería, museos vivientes y recreaciones, museos folk, parques temáticos, poblaciones en miniatura, incluso planetarios de grandes dimensiones. Ortega y Gasset, y entramos aquí en el título ya de nuestra conferencia, Orihuela, un museo vivo dedicado a Miguel Hernández. Ortega y Gasset decía, este filósofo súper conocido, consideraba que la ciudad es un grupo urbano, un conjunto de casas, de habitaciones contiguamente dispuestas, formando núcleos de edificaciones, viviendas y servicios, dispuesto todo ello en calles y plazas, y es en suma un fenómeno de aglomeración de gentes que viven juntas en estrecha vecindad. Sprenger estimaba que lo que distingue a la ciudad de la aldea no es la extensión, sino la presencia de un alma ciudadana. El verdadero milagro es cuando nace el alma de una ciudad. Por eso podemos definir el Museo al Aire Libre Miguel Hernández como un museo de ciudad, ya que si las pinturas cubren las paredes de todo un popular barrio, son a su vez el complemento vivo y permanente de la huella del poeta en su lugar de nacimiento. Al norte del casco urbano de la ciudad de Orihuela, en la falda de su sierra y lindando con la carretera nacional 340, se sitúa el emblemático barrio popular de San Isidro, un espacio en el que el monte, la tipología tradicional de sus viviendas y las pendientes características de sus calles le confieren un atractivo singular y una personalidad propia. Este lugar fue, en 1976, el punto de encuentro de artistas de diferentes disciplinas y llegados desde distintos lugares de la provincia de Alicante y del resto de España, que acudieron al barrio, a este popular barrio, para homenajear a Miguel Hernández y reivindicar todo aquello que representaba y sigue representando su poesía. Lo que se vivió en Orihuela en la primavera de aquel año fue una auténtica acción cultural surgida desde la disidencia de sectores políticos de izquierda que, en medio de un ambiente de gran tensión social y política en España, quisieron manifestar sus ansias de libertad a través de la comprometida aventura del homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández, cuyo máximo exponente fue la pintada de murales en las fachadas de las casas del barrio de San Isidro. Durante los días 15 y 16 de mayo de 1976, colectivos culturales y artistas de Murcia, Alicante, Albacete, Madrid, Valencia, como Arcadio Blasco, Lucio Muñoz, Juan Genovés, Manzanaro, José Gutiérrez, Eduardo Lastres, Candela Vicedo, Díaz Azorín y otros, plantearon su batalla cultural, armados con cubos, pinceles y escaleras, en gráfica expresión de Pepe Martínez Carmona. No sé si aquellos artistas urbanos de los albores de la transición democrática española eran conscientes de que estaban haciendo historia y que ya practicaban lo que posteriormente se ha conocido por activismo, pero lo que ha quedado en el barrio oriolano de San Isidro es un excelente ejemplo de esa manifestación artística que nace de un proceso de radicalización del arte político a lo largo del siglo XX, en particular a partir de los años 60, acompañando una serie de movimientos sociales y reflejando los cambios del mundo real. En la definición más comúnmente aceptada de activismo se considera el acrónimo formado por combinación de las palabras artista y activista con el significado de arte con un contenido social explícito, una forma de expresar mediante el arte aquello que no funciona bien, es decir, el arte como plataforma de denuncia de injusticias, al fin y al cabo. Pero lo cierto es que en el año 2012 se recuperó la iniciativa de pintar las fachadas del barrio de San Isidro y en estos momentos ya se pueden contemplar más de 200 murales realizados por colectivos de Orihuela y artistas de todos los niveles, dando lugar al mayor museo al aire libre que pudiera imaginarse,
dedicado a la figura y la obra del universal poeta oriolano. Podemos afirmar esto sin lugar a dudas, ya que, según aparece, si hacemos una consulta en Google, Inhotim, que se ubica en una ciudad brasileña de 38.000 habitantes a 60 kilómetros de Belo Horizonte, Brumadina, es considerado el mayor museo al aire libre del mundo y tiene más de 80 esculturas diseminadas a lo largo de 140 hectáreas, entre montañas verde esmeralda, en un rincón del estado de Minas Gerais. Habrá, pues, que corregir esta información que circula por la red de redes. Sabido es que entre los temas más corrientes que trata el artivismo figuran la marginación, la discriminación, la pobreza, la injusticia, los derechos, los sistemas defectuosos, la violencia, el abuso, el cuerpo, en definitiva, capacidad para intervenir en lo social mediante cualquier acción del arte como forma de captar la atención sobre problemas sensibles para la sociedad, crear impacto visual y realizar críticas sociales o denuncias. Por tanto, nadie mejor que Miguel Hernández, ejemplo de coherencia entre vida y obra, para situar como símbolo de ese compromiso militante con la libertad, la solidaridad, la justicia y los derechos humanos. Como subraya Mónica Sarmiento Carrillo, Acher, en uno de sus artículos, estas presentaciones inspiradoras nos invitan a la reflexión sobre nuestra humanidad compartida y a enfrentarnos a futuros desafíos, despertando emociones y energías que provoquen cambios verdaderos. La ciudad de Orihuela constituye sin duda el principal centro de interés histórico-artístico de la provincia de Alicante, uno de los más ricos e importantes de la Comunidad Valenciana. Visitar Orihuela es obsequiar nuestra inquietud cultural con la fiesta de un museo urbano, con la recreación paisajística que describieron de manera admirable editores de la talla de Gabriel Miró o Azorín, además del propio Hernández. Orihuela puede considerarse toda ella un museo vivo donde se ofrecen las huellas de la historia y el carácter de una ciudad monumental llevados de la mano del poeta Miguel Hernández, que permite conocer pasajes de su vida, recordar cómo sus versos tomaron el hálito de la inspiración artística del entorno oriolano, repasar costumbres y leyendas populares y, sobre todo, emocionarse en la visita a su casa natal. Porque documentos y fotografías del poeta pueden encontrarse en otros lugares, pero el huerto y la higuera de Miguel solamente pueden respirarse y palparse viniendo a Orihuela. Por tanto, la propuesta al visitante no puede ser otra que la de un día completo de paseo por los muchos interiores y exteriores para disfrutar vistas panorámicas y construcciones arquitectónicas, obras escultóricas y pictóricas, siempre con el eco de Hernández junto a nosotros y ante nuestros ojos. Se trata de una irresistible propuesta, una oferta de turismo cultural vivo que tiene en Miguel Hernández su mayor atractivo. Vale la pena acercarse para conocer a las gentes, sus costumbres y sus labores, sin olvidarnos de la singular gastronomía y la exquisita repostería oriolana, fruto de los conventos de la ciudad, a través del tiempo. Historia y leyenda, arte y literatura, paisaje y paisanaje le esperan al visitante que llegue atraído por la figura del universal Miguel Hernández en este precisamente año del 80 aniversario de su muerte. Y cuando el visitante salga de Orihuela, debe irse con la impresión de haberse impregnado de una ciudad de profundo calado histórico y monumental sobre la que el poeta, nuestro poeta universal, dejó escrito: si queréis el goce de visión tan grata, que la mente a creerlo terca se resista, si queréis en una blonda catarata de color y luces anegar la vista, si queréis en ámbitos tan maravillosos como en los que en sueños la alta mente yerra, revolar en estos versos milagrosos: contemplad mi pueblo, contemplad mi tierra. Muchas gracias por su atención. ¿Cómo la cátedra entra en el tema de las tecnologías, las nuevas tecnologías? Sí. Bien, pues te contesto, ¿no? Sí, por favor.
Bien, pues Mónica, efectivamente, desde la Cátedra Iberoamericana de Industrias Culturales y Creativas, que está ubicada en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández, hemos hecho una apuesta decidida, clara y comprometida con la economía creativa, con las industrias culturales y creativas, en definitiva, y también con la transformación digital. Entonces, esa apuesta tiene como objetivo, como horizonte, en primer lugar, la puesta en marcha de un máster en gestión de industrias culturales y creativas, de entidades y organizaciones de industrias culturales y creativas. También, a partir de septiembre, una serie de cursos específicos, cursos más cortos, de una duración de 10, 15 o 20 horas en unos casos, en otros de mayor, para que den opción a diferentes diplomas o de expertos, especialistas y demás, ¿no? O meramente de formación continua para personas que desde otros ámbitos profesionales puedan estar interesados en aterrizar sobre este fenómeno cada vez mayor de las industrias culturales y creativas. De ello, o unido a ello, la apuesta va, porque no podíamos quedarnos fuera, de la digitalización. La apuesta que hacemos, repito, va unida al sector, al ámbito de las industrias culturales. Esa apuesta queremos que la lidere en lo que se refiere en el aspecto de la Comunidad Valenciana, nacional e incluso iberoamericano, porque estamos haciendo una propuesta extensiva a través de la Red Iberoamericana de Economía Creativa. Digo que se extienda ese interés por la transformación digital de las industrias culturales y creativas, se extienda al mayor número de países y al mayor número de universidades, ¿no? En eso estamos trabajando en este momento y esperamos que a partir del próximo curso aquí, que es el mes de septiembre-octubre, se empiece a notar esta realidad, esta apuesta. ¿Eso significa que se podría tomar estos cursos también en línea? Sí, ¿Se abre para toda Hispanoamérica en línea? Sí, por supuesto. La idea, aparte de que haya un apartado presencial aquí, pero fundamentalmente hoy no puede hacerse nada pensando solamente en lo presencial, y además si somos solidarios y queremos, digamos, de alguna manera exportar las buenas prácticas y darlas a conocer unos a otros, pues la única manera es acudir a que sea online, ¿no? Lógicamente. Y efectivamente estos cursos se van a poder, incluso el propio máster, seguir desde este momento, está abierta ya la preinscripción, seguir a distancia sin ningún problema. Luego lo que se está pensando es si el trabajo fin de máster, en el caso sería de máster, o fin de grado en su día, cuando el próximo curso se avance en ello, se realiza durante un periodo corto de tiempo aquí para aquellos que así lo deseen, ¿no? Presencialmente, pero que no va a ser obstáculo la distancia para que quienes estén interesados en el ámbito de la economía creativa, de las industrias culturales y creativas, pueda inscribirse en estos cursos, por supuesto, y se van a difundir al máximo posible, y aprovecho la oportunidad para hacerlo desde este foro en el que ahora nos encontramos. ¿Dónde se puede encontrar la información, por favor? Sí, pueden acceder directamente a la web de la cátedra, pueden acceder directamente. Cátedra Iberoamericana, Cultura Iberoamericana, y dentro de la cátedra está ello. Y en cualquier caso, si hay cualquier dificultad, pueden a través vuestro mismo o directamente tenéis mi contacto, facilitarlo y se lo haríamos llegar directamente a esas personas. Pero vamos, el acceso está abierto, la prescripción del máster, pero ya digo, a veces dentro del mundo de Internet hay dificultades, pues bien, directamente yo me ofrezco a través vuestro a facilitar esa inscripción o esa búsqueda de información al respecto. Vamos. Mi nombre es Rafael Courtoisí, soy un escritor latinoamericano nacido en una parte de Latinoamérica que es Uruguay, un pequeño país entre dos grandes, Brasil y Argentina, pero bueno, muy como un balcón al mar en esta América Latina.
ese nombre, Rafael Courtois, uno piensa ese apellido Courtois. Una vez hablando con Eduardo Galeano, Galeano se llamaba Edward Hughes, y él se cambió el nombre. Y yo a mis 20 años le pregunté si ese apellido, y me dice, bueno, pero Uruguay tiene una tradición de poetas franceses, hay una manera de ser latinoamericano que es esa mixtura, ese mestizaje. Y bueno, aclaro eso porque mi apellido es a veces un poco complicado, tiene muchas vocales, justo así, pero de algún modo, bueno, uno de los grandes poetas franceses nació en Uruguay, que es Isidore Lucas, conde de Lautréamont. Pero no venimos a hablar, más allá de que sea un poeta, narrador, ensayista, profesor uruguayo. Yo creo que lo que nos convoca aquí es la figura de Miguel Hernández. Miguel Hernández es un poeta español, podríamos ubicarlo próximo a la generación del 27, pero lo que importa desde el punto de vista latinoamericano, y en este momento desde un punto de vista muy amplio, porque el español, hay una Latinoamérica que también está situada en Estados Unidos, hay una Latinoamérica que está en Canadá, y no hablo solo de Quebec, donde asistí varias veces, y es Latinoamérica, porque la lengua es en francés, sino hablo del resto de Canadá y del resto de los Estados Unidos, donde hay una Latinoamérica viva, en interrelación con el mundo. Y la figura de Miguel Hernández, que se liga de algún modo a esa generación del 27, y para esa generación también un outsider, alguien venido, no digo desde fuera, sino desde lo profundo, desde lo más profundo de una España donde este hombre era, entre otras cosas, pastor de cabras y produjo una poesía que implica una resignificación, una puesta al día de los siglos de oro. Miguel Hernández nos traduce a los latinoamericanos el siglo de oro español a un presente extremadamente veloz, extremadamente comprometido en diversos sentidos, con diversas urgencias, donde la poesía de alguien como Hernández, en un entorno de grandes, enormes poetas como un García Lorca, que estuvo entre surrealismo y tradición telúrica, o un Rafael Alberti, Hernández llega a traer esa claridad desde el siglo de oro, pero a un siglo XX que era convulsionado y que se prolonga en sus conflictos y también sus pasiones, positivas pasiones, en este siglo XXI. Es ese poeta claro, ese poeta del decir transparente. Hay una magia que uno no puede decir que sea surrealista de Miguel Hernández, porque es de un realismo asombrado por primera vez ante los objetos, ante las fuerzas de la naturaleza y ante la maravilla humana en acción. Cuando el famoso poema Andaluces de Jaén, aceituneros antiguos, decidme en el alma quién levantó los olivos, dice, no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Esa concepción cosmogónica, ecológica, que ahora es tan políticamente correcta en el mundo, esa noción de que lo que está en el universo y lo que está en el microcosmos terrestre, todo se interrelaciona. Está en ese famoso poema que además fue, entre otros, bueno, fue propalado, musicalizado por Paco Ibáñez. Y esa vigencia que alcanzó la poesía de Miguel Hernández en la plástica, en la música, se traslada a Latinoamérica. Nombré a Paco Ibáñez, pero también puedo nombrar, sin duda alguna, a Joan Manuel Serrat, que creo que con Alberto Cortés fueron de los primeros que se ocuparon de musicalizar a poetas absolutamente claves españoles, y llevarlos a todo el ámbito español, desde las Filipinas hasta América Latina y ahora en el mundo entero.
es una lengua extremadamente desafiante y extremadamente viva. Y entonces Montserrat trabajó, por supuesto, a Antonio Machado, y es célebre por eso, pero trabajó a un poeta transparente, comunicativo, un poeta de la pasión y de la relación con la tradición resignificada en ese compulsivo siglo XX que es Miguel Hernández. Y en ese sentido, una figura como la de Serrat, que acaba de ser también, bueno, galardonado con un doctorado en América Latina por esa estrecha relación con la poesía viva, la poesía puesta en voz, también musicalizó otro grande de la comunicación directa, un fenómeno en el mejor de los sentidos, de una poesía muy clara que es el uruguayo Mario Benedetti. En ese contexto, yo creo que los desafíos de Miguel Hernández para el siglo XXI es de una poesía comunicativa y altísima al mismo tiempo, en alto nivel, de una variedad lexical, de una riqueza que nos traduce el siglo de oro. Cuando él lo traduce, lo traslada, lo ayorna, lo pone al día, pero en el mundo de hoy, de una riqueza vocabularia, una actitud del lenguaje que no es la actitud fatigada y cansada de ciertas culturas o movimientos culturales en la decadencia. La fatiga del idioma como la fatiga de los metales. Es como un redescubrimiento del siglo XX para el tercer milenio, para el siglo XXI, de un español absolutamente orgánico, vital. Y esa ingenuidad, ese deslumbramiento que va desde Nanas de la Cebolla hasta, bueno, hoy mencioné los aceituneros altivos, pero la poesía amorosa y hasta las dedicatorias de este hombre que escribió ese rayo que no cesa, que sigue iluminándonos, disruptivo, relampagueante, ese rayo que no cesa. Hay una dedicatoria de Miguel Hernández que me parece tan vitalmente moderna, amorosa y pícara, y un libro que lo dedica y dice: a ti sola, en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya. Esas son palabras cariñosísimas, hermosas, Hernández. No tienen nada que ver ni con el machismo, ni con una cuestión de discriminación. Tiene que ver con esa dialéctica del amor humano. Y entonces, en esa poesía, en esa vitalidad, en ese compromiso que se puede asumir de muchas maneras, que tiene que ver con esa conciencia global del nicho ecológico, de las interrelaciones, y en ese compromiso profundamente humano, es que uno celebra este aniversario, esta presencia viva de este poeta que cuando le ofrecieron o buscaba algún trabajo en Madrid, en ese Madrid extraordinariamente citadino, en ese Madrid urbano, pidió ser pastor de cabras, si había algún rebaño para él poder trabajar en eso. Lo cual muestra también que los poetas de un siglo XXI de aldea global, de Global Village, no debemos perder una relación profunda e íntima con la tierra y sobre todo con el tejido de nuestros cementerios. Y bueno, yo celebro, tengo en la mano este tesoro para mí y honor, parte de toda esta antología que fue publicada, antología poética en conmemoración del 80 aniversario del fallecimiento del poeta Miguel Hernández, que es un fallecimiento que, como en los grandes, como en los singulares, es siempre un alumbramiento de otra etapa. Y entonces esta antología, aparte de todo, es algo que a uno lo siente, lo hace sentir ligado con esa trama hispanoamericana del español vital en el mundo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Nozal, pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y voy a presentar una conferencia sobre Miguel Hernández titulada La familia poética de Miguel Hernández.
Si Miguel Hernández hubiera vivido, estaría cumpliendo el próximo 12 de octubre 112 años. Lamentablemente acabó sus días en el penal de Alicante, un 28 de marzo de 1942, siendo enterrado en el nicho número 1009 del cementerio de Nuestra Señora del Remedio el 30 de marzo. Murió entre rejas por los fatales balazos de la insidiosa enfermedad crecida entre el hambre y la falta de cuidados. Recuerda el dramaturgo español Antonio Buero Vallejo, uno de los tantos escritores memorables con los que Miguel Hernández pudo convivir y quien menciona con precisión la oportunidad que tuvo cuando coincidió con él durante la Guerra Civil Española y posteriormente el momento en el que lo encuentra de nuevo en la prisión de la Plaza del Conde de Toreno, antiguo edificio conventual hoy desaparecido donde permanecerían juntos durante varios meses. Con Miguel Hernández mantuve coloquios inolvidables mientras soportábamos con entereza la condena a muerte y con él compartí pargos alimentos que nuestros familiares se quitaban de la boca para sostener nuestros decaídos cuerpos. Y ante aquel enfrentamiento, con la más verdadera postrimería, Miguel y yo hablábamos de lo que realmente nos colmaba, del oscuro destino de España, por supuesto, de lo que haríamos o no haríamos si conmutaban nuestra condena también, pero sobre todo de lo más importante. Y lo más importante ante la probable extinción seguía siendo el arte, seguía siendo la poesía. Y es que en efecto el alma de Miguel Hernández estaba llena de poesía y en la cárcel recitaba sus poemas y también algunos versos de Lorca, Cernuda y Alessandre. El poeta cordobés Leopoldo de Luis nos dice sobre su obra: la poesía de Miguel Hernández es una poesía radicalmente amorosa, una poesía que comulga con la naturaleza conmovida por las hondas vetas de la pasión humana. Ni un solo poema hernandiano queda al margen del sentido amoroso. Amor a la mujer, al hijo, al pueblo, a la amistad, a la vida. Solo enamorado puede escribirse una poesía tan vehemente y cálida. En enero de 1933 y en Murcia, Miguel Hernández conoció a Lorca, quien le llevaba 12 años, según relata Francisco Esteve, periodista y presidente de la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, justo cuando había llevado el teatro ambulante La Barraca. Al saber que ahí se encontraba Federico, no dudó en visitarlo desde Orihuela, la cual se encuentra a muy pocos kilómetros de distancia. Tan pronto lo conoció, no dudó en enseñarle su primer libro, Perito en Lunas. Y Lorca se deshizo en halagos. En ese mismo año, Hernández le escribió a Lorca: usted sabe bien que en este libro mío hay cosas que se superan difícilmente y que es un libro de formas resucitadas, renovadas, que es un primer libro y encierra en sus entrañas más personalidad, más valentía, más cojones, a pesar de su aire falso de Góngora, que todos los de casi todos los poetas consagrados a los que, si se les quitara la firma, se les confundiría la voz. En estas cartas, a veces, Miguel firmaba con el apellido de Hernández y otras como Miguel H. Giner. Firmara como firmara Lorca, siempre lo alentó. Escribe, lee, estudia, lucha, no seas vanidoso de tu obra. Tu libro es fuerte, tiene muchas cosas de interés y revela a los buenos ojos pasión de hombre, pero no tiene más cojones, como tú dices, que los de casi todos los poetas consagrados. Cálmate. Hoy se hace en España la más hermosa poesía de Europa, pero por otra parte la gente es injusta. No se merece, Perito en Lunas, ese silencio estúpido, no. Merece la atención y el estímulo y el amor de los buenos. Ese lo tienes y lo tendrás porque tienes la sangre de poeta y hasta cuando en tu carta protestas, tienes en medio de cosas brutales que me gustan la ternura de tu luminoso y atormentado corazón. Miguel Hernández sintió mucha admiración por Juan Ramón Jiménez y Vicente Alessandre, quien en la dedicatoria de Viento del Pueblo le escribe:
A nosotros, que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a todos los hombres. En medio de estos intercambios, Miguel Hernández le escribe a Lorca: Federico, no quiero que me compadezca, quiero que me comprenda, e incluso en Llamo a los poetas, Hernández dedica una estrofa a todos los que lo han alimentado. Hablemos, Federico, Vicente, Pablo, Antonio, Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael, Arturo, Pedro, Juan, Antonio, León Felipe, hablemos sobre el viento y la cosecha. La mirada de Miguel Hernández se vuelca en los sectores de la sociedad más desafortunados y a través de sus versos ejerce un compromiso social. Junto con Machado y Lorca, Miguel Hernández forma parte del grupo conocido como los poetas del sacrificio español, y al que Alberti se refiere como con Federico, García Lorca y Antonio Machado, es Miguel Hernández el tercer gran poeta del sacrificio español, cuya vida y cuya obra fueron, como en el verso de Garcilaso de la Vega, antes del tiempo y casi en flor cortada. Y es que los tres poetas padecieron en carne propia los estragos más violentos que dejó la guerra. A Miguel Hernández le tomó mucho trabajo asimilar el asesinato de Lorca. Para ello acudió a la poesía y en Elegía Primera escribe: entre todos los muertos de Elegía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto, escoge uno. Federico García, hasta ayer se llamó, polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día, que hoy en el hoyo le da bajo la grama. Alberti también escribió: Miguel, como tantos y tantos españoles de hoy, era de entraña católica. De ahí esa aleteante preocupación de muerte, de materia que se recuerda en todo momento deleznable, desprendida, a instantes bronca y dura de su malograda obra. Cuando yo le conocí en Madrid, acababa de publicarle Cruz y Raya, la revista de José Bergamín, un auto sacramental de corte calderoniano, pleno de poder asimilador y fuerza propia. ¿Quién te ha visto y quién te ve sombra de lo que eras? Sobre los tres grandes poetas, Juan Gil Albert escribe: es decir, no se puede ya hablar de Federico. El crimen fue en Granada, en su Granada, de Miguel Hernández, joven, enfermo y en prisión, y hasta de Antonio Machado, viejo, expatriado a las puertas mismas de su país, sin pensar en su muerte. Y eso no ocurre en los demás. Vida y muerte hacen en ellos un todo con su obra. Ese es el espantoso privilegio que los distingue. No podían faltar las palabras de Pablo Neruda para describir a Miguel Hernández: poeta de abundancia increíble, de fuerza celestial y genial. Era el corazón heredero de estos dos ríos de hierro, la tradición y la revolución. Y decía de él: con esa cara que tiene Miguel de patata recién sacada de la tierra, mientras Miguel Hernández escribía: me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Por su lado, el escritor de la generación del 50, Alfonso Sastre, dice que Miguel Hernández sigue siendo hoy una lección viva para los poetas españoles por su rigor formal, aspecto poético, y por su rigor combatiente, aspecto político. Admirable Miguel Hernández. En una conversación sostenida con Langston Hughes, confiesa que su primera obra la publicó siendo pastor en 1934 y en 1936 publicó El rayo que no cesa, libro del que Juan Ramón Jiménez destaca 6 poemas que denominó sonetos desconcertantes, para que fueran leídos por los llamados amigos de la poesía pura. Miguel Hernández confiesa: yo creo en esa nueva literatura nuestra, producto de la revolución y de la guerra. ¿Cómo va a producirse? No lo sé, pero solo careciendo en lo absoluto de sensibilidad artística es posible sentir cómo ronda la muerte los frentes de combate y no acudir a nuestra voz para transmitir y fijar ese drama. A lo que Langston Hughes exclama: no es solo eso, sino que ya sabemos cómo los grandes movimientos humanos presentan siempre
un concomitante artístico principalmente literario. La guerra en España tiene una enorme fuerza dramática, desde luego, pero todavía es más profunda la transformación social que está operándose mediante esa guerra, transformación que, por otro lado, mediante esa guerra, transformación que, por otra parte, se había operado ya lo suficiente para lanzar a un pueblo a la conquista de su libertad. Para Miguel Hernández, la base de su poesía revolucionaria fue la guerra, la experiencia de la lucha, el contacto directo con el dolor en el campo de batalla va a remover en muchos espíritus grandes fuerzas antes dormidas por la lentitud cotidiana. Sobre Miguel Hernández también escribió Nicolás Guillén. Imaginaos a un duro mocetón valenciano campesino de Alicante con la redonda cabeza pelada al rape, las manos grandes de quien ha trabajado mucho con ellas, los ojos verdes y saltones, llenos siempre de un asombro inefable, la nariz respingada como la de aquellos rústicos deliciosos que ilustraban los cuentos infantiles de Calleja, la voz cortante y recia, la piel tostada por el férreo sol levantino, todo ello sepultado en unos pantalones de panalla muy trabajada y unas espardeñas de flamante soga, y habréis construido rápidamente la figura de un gran poeta de la juventud revolucionaria española, comisario político del regimiento del campesino, la figura del camarada Miguel Hernández. Cabe mencionar que viajó varias veces a Cartagena, pues en Cabo de Palos y La Unión vivió la poetisa María Cegarra, presencia tangible del rayo que no cesa. Con la intención de que el público comprendiera mejor su poesía, llevaba una jaula que en vez de tener un canario tenía un limón. Además, hacía uso de una campanilla para llamar la atención de los espectadores. Así era Miguel Hernández, y al mismo tiempo nadie puede saber a ciencia cierta de dónde provino la grandeza de este pastor que dejó las cabras en el monte para alimentar el alma de sus lectores a lo largo y ancho de toda la tierra y de todos los tiempos. Del hombre acecha. España, 1939. Como el toro he nacido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Buenos días, soy Rafael Bascuñana Benítez, catedrático de Filosofía y creador, junto a Rafael Lozano y Marta Bascuñana, del espectáculo Miguel, cuya versión reducida presentamos a esta conferencia global de investigadores universitarios en temas del mundo hispanoamericano, dedicado en esta ocasión a Miguel Hernández con motivo del 80 aniversario de su muerte. Afirmaba el pensador español José Ortega y Gasset en su famoso aforismo que yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, que en su opinión nuestra personalidad es resultado de dos factores, el que corresponde a mi yo, digamos, genético, y el que depende del ámbito en que se desarrolla mi existencia. Es demasiado frecuente que la libertad individual, es decir, el auténtico yo mismo, quede subyugado por esa circunstancia, como lo prueba la existencia de los grandes grupos humanos con creencias comunes, tanto religiosas como sociales. Es bien sabido que la circunstancia en la que forjó su personalidad Miguel Hernández fue su querida Orihuela, su huerta, su sierra, su gente, sus instituciones, sus creencias, el modo en que sus gentes tenían
de entender el mundo y la vida. En ese entorno se formó como hombre y como poeta, aunque en este caso es de remarcar que en él, a diferencia de lo que a muchos ocurre, el yo personal y el yo poético van inextricablemente unidos. Sin embargo, hay un momento en la vida del poeta de Orihuela en el que algunos ven una ruptura ideológica y sobre todo ética. Yo me atrevo a sostener que no hay tal, y que la postura ética de Miguel Hernández es en todo momento absolutamente coherente. Trataré de fundamentar lo que digo. No hay duda de que tanto él como su querido Sige son condicionados por esa circunstancia y asimilan desde niños una ética que por supuesto se fundamenta en los valores teóricos cristianos de amor al prójimo, solidaridad y justicia, que Marín sobre todo considera necesario revitalizar para dotarlos de un nuevo vigor en su aplicación práctica, regresando a la forma auténticamente santa de entender la religión en una especie de misticismo renovado inspirado en San Juan de la Cruz. Miguel Hernández le sigue en un principio. Escribe obras en las que defiende esa postura. Pero con el tiempo, mientras Pepito Marín queda preso de la creencia tradicional y del dogmatismo clerical imperante en su ciudad natal, Miguel es capaz de cuestionarse en su raíz la dependencia de dichos valores respecto de la ortodoxia religiosa. Es decir, Miguel cumple, en mi opinión, con la exigencia fundamental necesaria para que un individuo sea realmente él mismo, y no un esclavo de lo que otros pensaron y decidieron por él. Porque, como defiendo en mi obra la extraordinaria aventura de ser uno mismo, para ser realmente tal, para ser uno mismo, es imprescindible poner en tela de juicio la totalidad de la creencia heredada. No, por supuesto, para renunciar a ella necesariamente, sino para asumirla solamente si, una vez analizada libérrima y radicalmente, se considera racionalmente aceptable. Tal actitud únicamente se hace posible mediante la aplicación sin cortapisas de la propia razón, constituida como tribunal inapelable, que decide cuál es el camino que se quiere seguir. Y ello sin condicionamiento ni presupuesto alguno. Miguel Hernández fue capaz de romper con la herencia dogmática de la que estaba imbuida su circunstancia. Sin renunciar a esos valores primigenios, rompe con el clericalismo y vuela libre. Por eso consigue ser sí mismo. Sige nunca llega a cuestionarse la ortodoxia dogmática, y aunque se afana por expresar una propuesta ética renovada, no se libera del corsé que impone la ideología en la que ha sido educado y cuyas raíces siguen condicionando su obra y su persona. Es comprensible que se sintiera decepcionado e incluso dolido con Miguel y que en sus últimas cartas le reproche haber sido traicionado en sus ideales compartidos. Pero Miguel, en ese momento, ya ha decidido dotar de un nuevo sentido a esos valores de amor, justicia, libertad, tanto en su actitud vital como en su poesía, porque es de subrayar que hay una coherencia total entre su ser y su obra. Esta es espejo genial de sus convicciones éticas libremente asumidas y ya liberadas de todo condicionamiento religioso tradicional. Su yo trasciende su circunstancia. Al plantearnos nuestro homenaje al poeta de Orihuela con nuestro espectáculo Miguel, quienes lo hemos creado hemos sido conscientes de ese hecho, como también de la profunda influencia que esa circunstancia a la que trasciende ejerce sobre su obra. En Miguel hemos tratado de plasmar con música, palabras e imágenes todo ello. Pero al hacerlo,
He de confesar que hemos contado con cierta ventaja, porque nosotros hemos compartido esa circunstancia hernandiana. Hemos ascendido por las peñas a las que él ascendió. Hemos recibido enseñanza en las aulas a las que él asistió durante algún tiempo, hasta que su padre vio un peligro en las inclinaciones intelectuales de su hijo. Hemos vivido los lugares que él también vivió, pero sobre todo hemos vivido entre las gentes que coexistieron con él, para bien o para mal, porque las mismas siguieron y siguen perdurando después, y hemos participado en las estructuras sociales en las que él participó. Solo pondré como muestra el recuerdo de la mágica tarde en la que accedí siendo muy joven todavía a aquella casa aledaña a la puerta trasera del Colegio de Santo Domingo, por donde tantas veces había pasado en mi época de estudiante, ignorando su significado, y ello pese a compartir estudios con su sobrino Vicente Hernández y visitar con mucha frecuencia la vivienda de la familia de su hermano Vicente, el Vicenterre. Al enterarme siendo aún muy joven, años después, de que tal era la casa donde Miguel pasó su niñez y juventud, me dirigí a ella con un sentimiento reverencial. En el extremo norte de la calle de arriba, casi lindando con el colegio, di con ella. Estaba cerrada y semiabandonada. Azuzado por la curiosidad, decidí ascender por la senda aledaña que aún hoy conduce a la sierra por la que tantas veces debió subir Miguel para leer o escribir contemplando la hermosura de la Vega del Segura. Para ver, pensaba yo, si podía atisbar algún detalle del patio trasero colindante con las últimas estribaciones montañosas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando al mirar por encima de la tapia comprobé sorprendido y admirado que allí seguía la higuera a la que se refería Miguel en su celebérrima e inmortal elegía? Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Durante varios minutos no pude moverme, paralizado por una extraña mezcolanza de emociones que iban de la nostalgia al gozo por lo que contemplaba. Ante mí estaba un vestigio vivo de la circunstancia hernandiana, aquella que condicionó al hombre y a su obra, el ámbito en que se formó aquel genial poeta de firmes convicciones personales que le llevarían a tomar decisiones coherentes con sus ideales y que finalmente le costaron la vida. Todas estas consideraciones y experiencias están presentes en nuestro homenaje y son las fuentes inspiradoras de las diferentes creaciones artísticas que lo conforman. Creemos que es posible proyectar la lírica genial del autor del cancionero con toda su enorme riqueza en cada uno de los géneros artísticos presentes en nuestro espectáculo homenaje. La música, el teatro, la cinematografía, la plástica. Sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro caso no solo compartimos su circunstancia, sino que el propio Miguel forma parte de esa circunstancia que nos ha hecho ser como somos. Así, la música creada por Rafael Lozano surge de los poemas de una forma absolutamente natural y parece hermanarse con la palabra en cada uno de sus compases, y las recitaciones e interpretaciones de Marta Bascuñana penetran en el alma del poeta dejándose conducir por los sentimientos que brotan de cada estrofa. Así ocurre con los sentimientos que se plasman en el cortometraje Volverás a mi huerto y a mi higuera, Pasión por un poeta, o en las creaciones gráficas. No son imágenes ilustrativas solamente, sino manifestaciones de experiencias vividas que reflejan tanto el compromiso ético como las circunstancias en las que transcurrió su vida y la capacidad para trascenderlas en virtud de la poesía. Muchas gracias.